Hola, mi amigo querido. Mira, yo estaba un día cenando en un restaurante en San Paulo, cuando de repente el público comenzó a quedar agitado. Es que un muchacho que estaba cenando con su novia se empezó a atorar. Ya estaba morado. La novia comenzó a pedir auxilio, ayuda. Y todos en el restaurante, todos, sin excepción, hacían alguna cosa. Algunos le abanicaban aire, otros lo golpeaban en la espalda, otros lo sacudían. Alguien comenzó a llamar por teléfono a la emergencia. Yo también no podía hacer nada, todos querían hacer algo, pero cerré los ojos, comencé a orar y le dije: Señor, por favor, ayuda, porque este muchacho se ponía ya negro, cada vez más asfixiado. Y uno salió a la calle, comenzó a llamar: policía, policía, y todos, cómo es la solidaridad humana, todos queriendo hacer alguna cosa, hasta que de repente alguien dijo: ya murió, ya no podemos hacer nada, está muerto. Y en ese momento todo el mundo paró. El que estaba llamando por teléfono paró de llamar. El que estaba abanicando aire paró. El que estaba golpeando en la espalda, todo el mundo paró. Sabes que en la desesperación un hombre hasta le colocó un tenedor en la garganta. El muchacho murió. ¿Y sabes por qué todo el mundo paró? Porque para los seres humanos la muerte es el fin de todo. La muerte es el fin de todo. Pero no para Dios y no para los que creemos en la palabra de Dios. Esta semana estudiaremos la lección número 5 para el 29 de octubre del año 2022. El título de la lección: Resurrecciones antes de la cruz. Y veremos aquí algunas resurrecciones que sucedieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero todas ellas antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y veremos que en ninguna de ellas se da a entender que cuando el hombre muere, hay un espíritu desencarnado que está sobreviviendo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, hablando de la resurrección de Moisés. Moisés murió en el monte Nebo. Dios no le dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Murió, pero resucitó. ¿Cuánto tiempo después resucitó? No sé. Ahora mira, esa idea de que cuando el hombre muere, su espíritu sale, un espíritu pensante, un espíritu que siente, un espíritu desencarnado sale, es una idea que viene desde los primeros siglos de la era cristiana, que se fue metiendo por influencia de los griegos, cuya filosofía describía exactamente la vida así, que es la suma del cuerpo con un espíritu pensante, y que cuando el hombre muere, el cuerpo se va a la tierra y el espíritu pensante sale. Pero nosotros hasta aquí ya vimos en estudios pasados que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el soplo de vida desaparece, vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu pensante, porque para la Biblia, alma viva, alma viviente, es el ser humano vivo. Y cuando la materia se separa del soplo de vida, y ambos, cuerpo y soplo de vida, separados, no tienen vida en sí, cuando ambos se separan, se acabó la vida. Pero hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Y nosotros veremos en esta lección cómo hubo algunas resurrecciones antes de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo entró esta idea de que hay un espíritu pensante? Todo comenzó con Clemente de Alejandría, un cristiano sincero. Clemente nació en Atenas, Grecia, el año 150 más o menos, y murió en Jerusalén, el año 203, 215 me parece. O sea, él no vivió mucho tiempo, murió relativamente joven, con 63, 65 años.
Pero este hombre cristiano era pagano, pero se convirtió al cristianismo. Sin embargo, trajo de la cultura griega esa idea del espíritu pensante. Este Clemente de Alejandría escribió 3 libros mientras estaba vivo. El Pedagogus, Protréptico, no protético. El protético trabaja con prótesis dentales, pero este libro de Clemente de Alejandría se llamaba Protéptico a los griegos. Protéptico quiere decir exhortación, mensaje a los griegos, y tenía como propósito traer a los griegos para el cristianismo. Naturalmente no podía entrar en choque, y entonces él quería más o menos hablar el mismo idioma de ellos y comenzó a colocar ahí pensamientos de la inmortalidad del alma, que era herencia griega y no lo que la palabra de Dios decía. Él también escribió un libro, Estromata. Son 8 volúmenes. En el volumen 6, él da a entender que cuando Moisés murió, aparecieron 2 Moisés. Un Moisés muerto, que era cuerpo, y un Moisés vivo, que era espíritu. Entonces, todo eso fue prácticamente en el inicio del cristianismo, y esas ideas se fueron infiltrando a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice que pasó o después de la muerte de Moisés? Mira lo que dice Judas, versículo 9. Tú sabes que Judas solo tiene un capítulo. El versículo 9 dice: pero ni siquiera el arcángel Miguel, ya dijimos que Miguel es el Señor Jesús. Tal vez en una oportunidad voy a tener tiempo para explicar por qué digo eso. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Aquí no dice que Miguel, Cristo y el diablo luchaban por el espíritu de Moisés. Dice que ellos luchaban por el cuerpo. Moisés estaba muerto. ¿Dónde estaba el espíritu? El soplo de vida estaba en Dios y su cuerpo estaba ahí en disputa. ¿Por qué? Seguramente que pues el diablo quería que Moisés muriese para siempre, pero Dios quería resucitar a Moisés. Y para eso necesitaba el cuerpo, para devolverle el soplo de vida. Entonces hubo una lucha por el cuerpo de Moisés, no por un espíritu viviente. Más adelante, en Lucas 9, 28 al 30, encontramos que Moisés ya está vivo. Dice así: subió al monte a orar. Está hablando aquí de la transfiguración y está hablando del Señor Jesucristo. Dice: subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Está hablando de Jesús. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías. Aparecieron 2 hombres vivos. Claro, Elías nunca murió. Y Moisés murió y resucitó. No aparecieron 2 espíritus, porque Elías ni siquiera murió. Aparecieron 2 seres vivos, 2 seres humanos, Elías y Moisés. Tal vez Elías representando a los que nunca murieron y Moisés representando a los que murieron y resucitaron, hablando ya de una proyección final para el tiempo final. Entonces aquí está una prueba bíblica de que Moisés estaba vivo. Moisés fue resucitado por Dios. Ahora, la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 511, 512, dice lo siguiente. Voy a leer la citación. Dice:
Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés. Interesante, el texto bíblico dice que es Miguel. Ahora aquí la sierva de Dios dice que es Cristo mismo. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía, a Moisés. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Claro, en el principio, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Cristo iba a dar vida a Moisés y le dio vida, le devolvió la vida. Y en el monte de la transfiguración, ahí estaba presente Elías y Moisés. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos dos casos de resurrecciones en el Antiguo Testamento. El primero es la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Leo primera a los Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23. En la versión, Nueva Versión Internacional, dice así: luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Voy a explicar un poco este asunto. Cuando Elías estaba huyendo de la reina Jezabel, Dios le dio la orden de ir a Sarepta, tierra fenicia, donde habría una viuda que lo ayudaría. Y efectivamente, tú conoces la historia, no la voy a narrar toda ahora, pero la viuda de Sarepta ayudó al profeta Elías. Ahí sucedió el milagro del aceite y la harina. La mujer tenía solo un poquito de aceite y un poco de harina. Y le dijo al profeta: yo te puedo ayudar, porque solo vamos a comer un pan con esto. Y mi hijo y yo vamos a morir de hambre, no hay más que comer. Y ella le dijo: no, la bendición de Dios es la bendición de Dios. Y con ese poco de aceite y harina, no se hizo un pan, se hizo 2 panes, 100 panes, 1000 panes, y ellos pudieron vivir toda la hambruna con ese poco de aceite y harina. La viuda de Sarepta, una mujer de fe. Pero cuando ya había pasado esto, algún tiempo después, Elías ya no estaba con ella. El hijo de la viuda de Sarepta murió. Y ahora, ¿qué hizo la viuda? Mandó llamar al profeta, a Elías. Y entonces viene lo que leímos en el texto. Elías oró a Dios, se recostó en el cuerpo del muchacho. Ese recostó tal vez, yo lo interpreto como cuando una persona muere o está sufriendo el corazón, todo el mundo le da masajes en el cuerpo, en el pecho, para ver si lo hace respirar. Bueno, alguna cosa parecida, pero él había orado, clamó a Dios. Y lo que el texto bíblico dice aquí es que el niño volvió a vivir. En algunas versiones dice el alma le volvió, o sea, el ruaj, el soplo de vida le volvió. Ahí estaba el cuerpo inerte, sin vida, ahora volvió a vivir porque el soplo de vida le volvió, porque Dios oyó el clamor del profeta. Entonces, la otra historia de resurrección en el Antiguo Testamento que veremos aquí es de la Sunamita. Esta ya no era una mujer pobre. La Sunamita era una mujer de clase media alta, tanto así que mandó construir un cuarto especial para el profeta Eliseo. Ya no es Elías, ahora es Eliseo. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, se hospedaba en ese cuarto que le habían mandado preparar. Sin embargo, un día el hijo de esta viuda también murió. Y ella mandó llamar al profeta. Y el profeta fue. Ahora vean lo que dice aquí
el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32, 33, después desde el 35 al 37. Leo el texto, dice así. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, Eliseo, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él, sobre el muchacho nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él, el profeta, a Giezi, su siervo, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Otra grande resurrección. El profeta clamando a Dios y Dios respondiendo. El niño estaba muerto, estaba acostado en la cama, su cuerpo no tenía vida, el soplo había vuelto a Dios, pero el profeta clamó. Nuevamente vemos aquí que el profeta parece que hace alguna cosa en el cuerpo del muchacho, pero la resurrección no fue debido a lo que hizo. Cuidado que alguien fallezca y tú te acuestes encima del cuerpo tomando literalmente esto. Lo que es importante aquí es saber que el profeta Eliseo clamó y Dios oyó. Y el soplo de vida volvió al cuerpo del muchacho y el muchacho volvió a tener vida. En ninguno de estos incidentes, en el de Moisés, en el hijo de la viuda de Zaret, el hijo de la tsunamita, en ningún caso se da a entender que había un espíritu vagando por ahí y que regresó, sino que el soplo de vida inanimado entró al cuerpo de muerto inanimado y entonces apareció de nuevo el ser humano vivo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del hijo de la viuda de Naín. Este ya es un milagro registrado en el Nuevo Testamento. Aquí es el propio Señor Jesucristo el protagonista. Leo Lucas 7, 13 al 15 y voy a comentar. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿La vio a quién? A la viuda de Naín. Porque el Señor Jesús estaba llegando a la ciudad de Naín, un pequeño poblado, y cuando él estaba llegando, estaba saliendo un entierro. El cajón y la gente llorando, las plañideras estaban saliendo al cementerio para enterrar al único hijo de una pobre viuda. Seguramente ese hijo era el único sustento de esa madre. En aquellos tiempos una mujer sin hijo, sin esposo, era nada prácticamente, eran otros tiempos. Gracias a Dios que hoy día se le ha devuelto a la mujer la dignidad que el pecado de los propios seres humanos le quitó. Ese machismo subyugante, ese creerse superior, todo eso desapareció. La Biblia siempre defendió a la mujer, el valor del ser humano, pero pues la cultura es la cultura. Y aún hoy hay países donde la cultura considera a la mujer apenas un objeto. Yo estuve en un país donde los hombres se sentaban en la mesa y me invitaron ahí, mientras que las mujeres se sentaban en el suelo. Gracias a Dios que el Evangelio liberta, el Evangelio iguala. Nadie es superior a nadie. Entonces esta pobre viuda no servía para nada en esa cultura. Estaba llorando desesperada. La muerte era el fin de todo, porque para los seres humanos la muerte parece que es el fin de todo. Sin embargo, Jesús estaba pasando ahí y la vio. Jesús la vio. ¿Quién era esa mujer en medio de todos los seres humanos? Nadie, nadie, porque en ese tiempo la mujer no significaba nada, pero Jesús la vio. Así que si tú crees que no vales nada, que no eres nada en el mundo, porque eres un derrotado, un fracasado, porque nadie te da importancia, recuérdate que Jesús te ve. Si vio a la viuda de Naín, ¿por qué no te vería a ti? Y se compadeció, dice el texto. Vuelvo al texto. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó.
y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Es impresionante esto, querido. El muchacho resucitó con la palabra de Jesucristo. Muchacho, levántate, levántate. Quiero hacer una aplicación espiritual. ¿Te sientes muerto en la vida? ¿Muerto profesionalmente? ¿Tu matrimonio está muerto? ¿Tus ideales han muerto? ¿Te sientes muerto en las drogas, en la bebida? ¿Te sientes perdido? Escucha la voz de Jesús que te dice: levántate, levántate. Tú naciste para la vida. Tú no naciste para la muerte. Quisiera imprimir estas palabras con letras de fuego en tu corazón y en tu mente. Tú naciste para la vida, no naciste para la muerte. Y aunque esta muerte terrena te alcance un día, eso es un sueño. Tú resucitarás de esa muerte. Ahora, lo que me impresiona aquí es que cuando el hijo de la viuda de Naín resucitó, Jesús se lo entregó a la madre. Cuando el hijo de la viuda de Sarepta resucitó, Elías se lo entregó a la madre. Cuando el hijo de la viuda de Sunem, la sunamita, resucitó, el profeta Eliseo se lo entregó a la madre. Un día, querido, si tu hijo murió con 3, 4, 5 años de edad y Cristo venga, Él resucitará y Jesucristo mismo te lo entregará de nuevo. Y tú tendrás la alegría por toda la eternidad de criar a tu hijo hasta que llegue la edad adulta. No digas que perdiste la infancia de tu hijo. Tu hijo resucitará como murió niño. Tú le darás todo el amor, todo el cariño que querías haberle dado. Porque esa es la promesa de Dios. Él te entregará, te devolverá a tu hijo. Ahora vamos a la cuarta parte. Se nos fue el tiempo prácticamente. Aquí hablaremos de la hija de Jairo. Jairo era un hombre rico, poderoso, influyente. La viuda de Naín no era nada. Jesús atendía al pobre y atendía al rico. Atendía a la mujer y atendía al hombre. Atendía al que no tenía ninguna influencia y al hombre de mucha influencia. La hija de Jairo también enfermó con 12 años y estaba muriendo. Voy a leer el texto. Marcos 5, 39, 41 y 42. Dice así: Al entrar Jesús a la casa de Jairo, porque la historia es interesante. Jairo mandó mensajeros a Jesús diciendo: por favor, ven, ayuda a mi hija. Y cuando Jesús estaba yendo, apareció la mujer que estaba con flujo de sangre. ¿Te acuerdas? Y te tocó su vestido. Y Jesús se dedicó a atender a esa mujer. Mientras eso, la hija de Jairo murió. La hija de Jairo murió porque cuando Jairo mandó mensajeros, la hija estaba enferma. Ahora, mientras atendía a la mujer con flujo de sangre, la hija murió. Entonces, cuando la muerte llega, pues nosotros pensamos que ya es el fin de todo. No es el fin. Jesús fue a la casa y ahí viene el texto. Dice: al entrar les dijo: ¿qué viene? ¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La hija no está muerta, la niña no está muerta, sino dormida. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro con la palabra del Señor Jesucristo. A ti niña te dijo, levántate. En arameo, Talita cumi. Yo quisiera que escuches la voz del Señor Jesús: levántate, te digo, levántate. Y la niña comenzó a caminar. Y tú también a partir de hoy puedes caminar, puedes andar. Ahora, en ninguno de estos dos incidentes se da a entender
que había un espíritu vagando por ahí y que cuando Jesús habló con el cadáver, el espíritu regresó. No, sino que ahí estaba el propio Señor Jesucristo, la vida. Él tocó a esas personas y las resucitó. Terminamos con la experiencia de Lázaro. Y leo aquí el texto de Juan, capítulo 11, versículos 20 al 26, largo, no lo voy a comentar y ya no nos resta tiempo. Sin embargo, tengo sermones que hablan de la resurrección de Cristo, donde yo me explayo más tiempo en detalles de la resurrección de Lázaro. Empezaré diciendo que cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron mensajeros a Jesús y le dijeron: Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. ¿Quiere decir que los seres humanos a quien Dios ama mucho también se enferman? Sí. ¿Y también mueren? Sí, porque Lázaro murió. Bueno, leo ahora el texto. Dice: cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Pero evidentemente ella no pensaba en la resurrección. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Quiere decir que hasta aquí ya las personas creían también en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No vivirá en el sentido de que el espíritu andará vagando por ahí vivo, ¿no? Sino que el que cree en mí está durmiendo, no ha muerto eternamente y vivirá cuando Jesús venga. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Y entonces pues sucedió lo que ya vimos. El muerto ya estaba 4 días muerto, ya olía mal, nadie podría decir que podría vivir. Aquellos que creen en la catalepsia, que es un fenómeno real, un muerto puede vivir 1 día, 2 días después de muerto, en fin. Pero en este caso no, ya 4 días, ya olía mal, ya estaba descompuesto, ya no era catalepsia, estaba definitivamente muerto. Pero Jesús dijo, ¿qué cosa dijo? Lázaro, sal, ven para afuera. Y el cadáver recibió de nuevo el soplo de vida y salió. Ahora yo escuché a un gran predicador del siglo XVIII, un sermón, leí el sermón de él que decía, Jesús tuvo que decir, Lázaro, ven fuera, porque si dijese solamente ven para afuera, todos los muertos habrían resucitado por el poder de la palabra de Dios, pero no era el momento de que todos resuciten. Por eso Jesús tuvo que decir, Lázaro, solo tú, los otros quédense ahí. Lázaro, solo tú, ven para afuera. Y Lázaro resucitó. La resurrección, querido, es una esperanza concreta cristiana. No es el deseo de ocurrirá tal vez un día, no. Es la certidumbre de que sucederá, porque eso es esperanza cristiana. Tu hijo resucitará, tu padre, tu madre, tu amigo, tu mejor amigo resucitará, porque esa es la promesa de Dios. Todos los muertos en Cristo resucitarán. Si tu ser amado murió en Cristo, es hora de que tú también camines en Cristo, vivas en Cristo, para morir en Cristo y para participar de la resurrección cuando Cristo vuelva. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.